Mi nombre es Miriam del Rosario San Germán García y voy a presentar la histología y la embriología del aparato respiratorio. Bueno, el sistema respiratorio se divide en una porción superior y en una porción inferior. La porción superior está compuesta por las cavidades nasales, senos paranasales, nasofaringe y orofaringe, y la porción inferior de la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los pulmones. El origen del epitelio de las vías respiratorias proviene del endodermo y los cartílagos bronquiales de músculo liso y otros elementos del tejido conjuntivo derivan del mesénquima torácico. Aquí lo tenemos. Bueno, en cuanto a las vías aéreas, en la porción conductora aquí lo tenemos, conducen a los sitios de respiración dentro de los pulmones donde ocurre el intercambio de gases y comprenden las que están afuera como las que están dentro de los pulmones. Y estas son las cavidades nasales, la nasofaringe, la laringe, la tráquea, los bronquios principales y los bronquios intrapulmonares y bronquiolos en forma de árbol bronquial. La porción respiratoria es parte de la vía aérea donde se produce el intercambio gaseoso y está compuesto por los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alvéolos. En cuanto al acondicionamiento del aire, este se produce en la porción conductora en el cual incluye el calentamiento, humectación y eliminación de partículas. Las secreciones mucosas y serosas, aquí las tenemos, desempeñan un papel importante en el proceso de acondicionamiento, ya que humedecen el aire y también atrapan las partículas que eluden a los pelitos llamados vibriasas de las cavidades nasales. El moco, aumentado por estas secreciones serosas, también impide la deshidratación del epitelio subyacente por el aire en movimiento. Y bueno, casi toda la superficie luminal de las vías de conducción está cubierta por moco, que es producido por las células calciformes y las glándulas mucosecretoras de las paredes de estas vías. Y bueno, el moco y las demás secreciones son desplazados hacia la faringe mediante movimientos de barrido coordinados de los cilios y después normalmente se deglutan. Bueno, las cavidades nasales son cámaras separadas por un tabique óseo y cartilaginoso. Se localiza sobre los paladares duro y blando y un vértice formado por huesos y cartílagos y se comunican por delante con el exterior a través de las narinas y detrás de la nasofaringe a través de las cuanas. Lateralmente conocen los paranasales y el conducto nasolagrimal. Y bueno, se va a dividir en tres. En el vestíbulo nasal, aquí lo tenemos, la porción respiratoria y la región olfatoria. Y bueno, el vestíbulo nasal forma una parte de la nariz y se comunica por delante con el exterior. Este posee un revestimiento de epitelio estratificado, aquí lo tenemos, plano, que es una continuación de la piel de la cara y contiene una gran cantidad de vibrias que atrapan partículas grandes antes de que sean transportadas por la corriente del aire al resto de la cavidad. Hay glándulas sebáceas, aquí las tenemos, y sus secreciones ayudan a atrapar partículas. Y hacia atrás, donde termina el vestíbulo, el epitelio estratificado plano se adelgaza y sufre una transición hasta convertirse en epitelio pseudoestratificado cilíndrico, que caracteriza la región respiratoria. Bueno, la región respiratoria está tapizada por mucosa respiratoria que contiene el epitelio pseudoestratificado cilíndrico. Aquí lo tenemos. La pared medial de la región respiratoria es el tabique nasal. Es lisa, pero las paredes laterales son irregulares y tienen repliegues en forma de crestas llamados cornetes. El epitelio pseudocilíndrico estratificado ciliado de la mucosa respiratoria está compuesto de 5 tipos celulares: de células ciliadas, que son las células cilíndricas altas con cilios que se proyectan, aquí tenemos los cilios, que se proyectan dentro del moco que cubre la superficie del epitelio. Las células calciformes, que aquí las tenemos, que sintetizan y secretan moco. Las células en cepillo, que es una designación general para las células de las vías respiratorias que poseen microvellosidades cortas. Las células de gránulos pequeños o de Kulchinsky, que se parecen a las células basales pero tienen gránulos de secreción, que son células endocrinas del sistema. Las células basales, que son las células madres de las que deriven los otros tipos celulares. Y bueno, en la región olfatoria
Se encuentra en parte del techo de cavidad nasal y está tapizada por una mucosa olfatoria color amarillo pardo. Y bueno, el epitelio olfatorio, al igual que el epitelio de la región respiratoria, es pseudoestratificado, aquí lo tenemos, pero contiene tipos celulares muy diferentes y carece de células calciformes. El epitelio olfatorio está compuesto por los siguientes tipos celulares. Las células receptoras olfatorias, aquí las tenemos, que son neuronas olfatorias bipolares que ocupan todo el espesor del epitelio y entran en el sistema nervioso central. Las células de sostén, también llamadas células sustenculares, que son células cilíndricas semejantes a las células gliales y proveen sostén mecánico y metabólico a las células receptoras olfatorias. Las células basales, aquí las tenemos, que son células madres a partir de las cuales se diferencian las nuevas células receptoras olfatorias y las células sustenculares. Y las células en cepillo, que corresponden al mismo tipo celular que aparece en el epitelio de otras partes de la vía aérea. Y bueno, en cuanto a los senos paranasales, estos son espacios llenos de aire en los huesos de las paredes de la cavidad nasal que están tapizados por epitelio respiratorio. La superficie de la mucosa de los senos es un epitelio delgado ciliado pseudocilíndrico estratificado que contiene abundantes células calciformes. El moco producido en los senos es barrido hacia las cavidades nasales por los movimientos ciliares coordinados. Aquí lo tenemos el epitelio. Y bueno, la faringe se divide regionalmente en nasofaringe, aquí tenemos nasofaringe y orofaringe y la laringofaringe. En la pared de la nasofaringe hay tejido linfático difuso y nódulos linfáticos, y la concentración de los nódulos linfáticos en el límite entre las paredes superior y posterior de la faringe se llama amígdala faringe. Y bueno, en la nasofaringe hay epitelio cilíndrico ciliado, en la orofaringe hay epitelio escamoso estratificado y en la laringofaringe hay epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado. Bueno, la laringe está formada por placas irregulares de cartílago hialino y elástico y sirve como un conducto para el paso del aire. Es el órgano de la fonación y los pliegues vocales, también conocidos como cuerdas vocales, son dos repliegues de la mucosa que se proyectan dentro de la luz de la laringe. La laringe tiene un revestimiento de epitelio pseudocilíndrico estratificado ciliado y epitelio estratificado plano. Aquí lo tenemos. Y bueno, el resto de la laringe se alinea con el epitelio pseudocilíndrico estratificado ciliado, que es característico de la vía respiratoria. La tráquea. La pared de la tráquea está compuesta por 4 capas bien definidas. La mucosa, que está compuesta por un epitelio pseudocilíndrico estratificado ciliado y una lámina propia con fibras elásticas abundantes. La submucosa, que está compuesta por tejido conjuntivo, aquí los tenemos, por tejido conjuntivo apenas más denso que el de la lámina propia. El cartílago, que está compuesto por cartílagos hialinos con forma de C. La adventicia, que está compuesta por tejido conjuntivo que adhiere la tráquea a las estructuras contiguas. Y bueno, el tejido fibroelástico y el músculo liso, el músculo traqueal, cierran la brecha entre los extremos libres de los cartílagos con forma de C en la cara posterior de la tráquea contigua al esófago. Bueno, en cuanto al epitelio traqueal, los tipos celulares principales del epitelio traqueal son las células cilíndricas ciliadas, las células mucosas o caliciformes y las células basales. También hay células en cepillo, pero en pocas cantidades, así como células granulares pequeñas. Y aquí tenemos la lámina propia, la glándula mucosa, el epitelio pseudoestratificado. Bueno, los bronquios. Al principio los bronquios tienen la misma estructura histológica general que la tráquea, y en el sitio en donde los bronquios entran en los pulmones para convertirse en bronquios intrapulmonares, la estructura de la pared bronquial cambia. Los anillos de cartílago se reemplazan por placas cartilaginosas de forma irregular y las placas se distribuyen con una organización lineal alrededor de toda la circunferencia de la pared, lo cual imparte a los bronquios una forma circular o cilíndrica, a diferencia de la forma ovoide con el polo posterior aplanado de la tráquea. Y bueno, a medida que los bronquios disminuyen de tamaño a causa de su ramificación, las placas de cartílago se hacen más pequeñas y menos abundantes. Los bronquiolos, las ramas de los bronquiolos son bronquiolo terminal y bronquiolo respiratorio. Tienen un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado que se va a transformar en simple cilíndrico ciliado y tiene células caliciformes
que son más grandes en los bronquiolos, y no hay glándulas subepiteliales ni placas cartilaginosas. Su pared es de músculo liso, y en los bronquios terminales hay epitelio simple cúbico, que son células claras, y en los bronquios respiratorios, que son la primera parte del árbol bronquial, conducen aire e intercambio de gases, y en su segmento inicial tiene células ciliadas y células claras. Los alvéolos. Bueno, estos son los espacios aéreos terminales en los que se lleva a cabo el intercambio de gas entre aire y sangre, y confluyen en saco alveolar. Y bueno, las células alveolares tipo 1 son los neumocitos tipo 1 y las células alveolares tipo 2 son los neumocitos tipo 2. Y bueno, las proteínas del surfactante A, B, C, D contribuyen a organizar la capa de sustancia y modulan la respuesta inmunitaria alveolar. Y bueno, la barrera hematogaseosa son células y productos celulares que se tienen que difundir gases entre el compartimento alveolar y capilar. Y bueno, ahora con la embriología. En la formación de las yemas pulmonares, el epitelio del sistema respiratorio se desarrolla en el endodermo, aquí lo tenemos, y el tejido conectivo, el cartílago y los músculos de la tráquea y los pulmones derivan del mesodermo visceral, que aquí lo tenemos. Y bueno, en la cuarta semana, en el intestino anterior aparece el divertículo respiratorio, aquí lo tenemos, o la yema pulmonar, y su aspecto depende del aumento de ácido retinoico producido por el mesodermo adyacente. El incremento de ácido retinoico aumenta el factor de transcripción TBX4 que se expresa en el tubo intestinal, que induce a la formación de la yema para el crecimiento y diferenciación de los pulmones. La yema pulmonar se comunica con el intestino anterior y esta se va a expandir caudalmente formando las crestas longitudinales traqueoesofágicas, aquí están, que se fusionan y forman el tabique traqueoesofágico, dividiendo así el esófago en porción dorsal, tráquea y yemas en porción ventral. Y el primordio comunica con la faringe a través del orificio laríngeo. La laringe se origina a partir del endodermo, los cartílagos, músculos a partir del mesénquima, aquí está, y los arcos faringeos cuarto y sexto, que aquí están. La proliferación rápida del epitelio hace que el orificio laríngeo cambie de aspecto a una forma de T, y el mesénquima de los cartílagos 4 y 6 se convierten en cartílagos tiroides, cricoides y aritenoides. Y el epitelio laríngeo, a su vez, prolifera también cerrando su luz junto con la vacuolación y recanalización que producen los ventrículos laringeos, que se diferenciarán en las cuerdas vocales verdaderas y falsas. Bueno, en cuanto a la tráquea, los bronquios y los pulmones, la yema pulmonar, al separarse del intestino anterior, forma la tráquea, y las yemas bronquiales primarias del lado derecho se forman 3 lóbulos y del izquierdo 2. Al inicio de la quinta semana, las yemas se expanden y así se forman los bronquios primarios. Los pliegues pleuroperitoneales y pleuropericardiales los separan los canales pericardioperitoneales de la cavidad peritoneal y pericárdica, y los espacios restantes formarán la cavidad pleural primitiva. El mesodermo que cubre el exterior del pulmón se convierte en la pleura visceral, y la capa del mesodermo somático se divide en la pleura parietal, y el espacio entre ellas se llama cavidad pleural. Después se dividen los bronquios secundarios en un patrón dicotómico que dan origen a 10 bronquios terciarios en el pulmón derecho y 8 en el izquierdo. Y bueno, hacia el sexto mes ocurren 17 subdivisiones, pero antes de que un árbol bronquial alcance su forma definitiva, se van a producir 6 divisiones más. Y bueno, la ramificación está regulada por epiteliomesenquimatosas entre el endodermo de las yemas pulmonares y el mesodermo visceral. En la maduración de los pulmones, en el séptimo mes, los bronquios se dividen sin interrupción en canales y el suministro vascular aumenta. Los bronquiolos terminales se dividen para formar a los bronquios respiratorios, y cada uno se divide en 3 a 6 conductos alveolares. Y bueno, los conductos terminan en sacos terminales rodeados por células alveolares planas en estrecho contacto con capilares vecinos, y al final del séptimo mes ya es suficiente para garantizar un intercambio de gas suficiente. Y bueno, los alvéolos maduros no están presentes antes del nacimiento, y los neumocitos tipo 1 revisten a los sacos.
El contacto íntimo entre las células epiteliales y las células endoteliales construye la barrera alveolo-capilar y los neumocitos tipo 2 producen surfactante, que es un líquido rico en fosfolípidos capaz de disminuir la tensión superficial en la interfase alveolo-aire. Antes del nacimiento, los pulmones están llenos de un líquido con concentración alta en cloruro y va aumentando la cantidad de surfactante. Y bueno, la concentración de surfactante aumenta durante la semana 34 de la gestación y algunos de los fosfolípidos entran en el líquido amniótico y actúan sobre los macrófagos de la cavidad amniótica. Cuando ya están activados, se empieza a producir proteínas del sistema inmunitario, incluyendo la interleucina 1b, y estas van a activar a las prostaglandinas que causan las contracciones uterinas. Y bueno, ya por último, los movimientos respiratorios comienzan antes del nacimiento y provocan la aspiración del líquido amniótico y estimulan el desarrollo de los pulmones y los músculos respiratorios. Y es todo. Gracias.